Esta mañana vamos a continuar con nuestro estudio de Santiago y vamos a estar en el capítulo 3, vamos a estudiar los versículos del 13 al 18. Y saben, hay algo importante que estaba viendo en estos versículos porque habla acerca de la sabiduría. Pero ¿quién es un sabio? ¿Quién es un sabio? Yo tengo algunas definiciones aquí y esto es algo que me ha hecho meditar un poco, ¿no? Un sabio, según Google, dice que es alguien que posee amplios y profundos conocimientos mediante el estudio. Esto es un sabio. Pero también hay otra definición, dice que muestra buen juicio, prudencia y madurez en actos y decisiones. Yo quiero preguntarles, ¿ustedes creen que la sabiduría es una evidencia de su fe? ¿Qué piensan? ¿Será la sabiduría una evidencia de su fe? Bueno, si nosotros pensamos en algunos versículos, Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces, los que temen a Jehová empiezan a tener ¿qué? Sabiduría. También cuando nosotros vemos en algunas parábolas, ¿no? o algunas historias que encontramos en la Biblia, como en Mateo capítulo 7, cuando habla acerca del hombre que edificó su casa sobre la roca. Habían dos hombres, uno que había edificado su casa sobre la roca y otro que había edificado su casa sobre la arena. Y quiero que vayan conmigo a Mateo 7, 24, porque me gusta lo que él dice. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras. El Señor estaba hablando en el Sermón del Monte, Él estaba dando una serie de consejos y parece que Él estaba terminando con esta historia y dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. La misma palabra prudente es la misma palabra para sabio. Dice, entonces, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y plantaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió la lluvia y vinieron ríos y plantaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como alguien que tiene autoridad, no como los escribas. Miren, hay algo importante en esta historia. ¿Por qué? Porque él está diciendo que quien oye las palabras del Señor y las hace. Entonces él le compara a alguien prudente. ¿Quiénes son los que oyen y obedecen la palabra de Dios? ¿Quiénes? Ok, vamos a decirlo con mejor convicción, ¿verdad? Sus hijos. Vamos a ver, ¿quiénes son los que oyen y obedecen la palabra de Dios? Sus hijos, así es. Y espero que aquí haya un buen grupo de sus hijos esta mañana, ¿verdad? Y que lo hablen y lo crean con convicción. Entonces, esta mañana vamos a estar hablando acerca de la sabiduría de Dios. Y es importante para nosotros reconocer que las personas que han creído en Cristo también han adquirido intrínsecamente con su fe la ventaja o el glorioso tesoro de la sabiduría de Dios. Entonces, hablando acerca de evidencias de nuestra fe, que ha sido nuestra serie en Santiago, vamos a hablar hoy acerca de la sabiduría. Y en el versículo 13, Santiago describe al hombre sabio y menciona 3 puntos importantes a considerar en alguien que es sabio. Versículo 13 dice así: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Hoy vamos a estudiar acerca de este hombre sabio que se distingue por 3 cosas importantes: conducta, obras, mansedumbre. Pero antes de empezar, antes de seguir, voy a tener un momento de oración para que sea el Señor guiándonos. Padre, queremos darte gracias por la oportunidad que tenemos esta mañana de estar aquí, por la oportunidad, Señor, que tenemos de abrir tu palabra y poder adquirir de tu sabiduría. Señor, tu sabiduría no se acopla a nuestra sabiduría muchas veces. Y vemos nosotros cuán grande es nuestra necesidad y cuán lejos, Señor, también estamos nosotros de entender muchas veces tus caminos y tus pensamientos.
Ayúdanos a ser hombres y mujeres que reflejen sabiduría, hombres y mujeres que reflejen su fe en cada espacio donde nos vemos involucrados, nuestra casa, nuestro trabajo, Señor, nuestras amistades, la iglesia. Ayúdanos, Señor, a adquirir tu sabiduría. Gracias. En tu nombre santo oramos. Amén. Entonces, vamos a hablar de esos 3 puntos importantes. ¿Quién es un sabio? Entonces, él empieza a hacer una pregunta en el versículo 3 y dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Miren, esta es una pregunta retórica. O sea, lo que él está tratando de decir es, no hay sabios. No hay sabios y entendidos entre nosotros. Y miren, hay algo bien importante que quiero remarcar en cuanto al estudio de Santiago. Santiago está hablando a un grupo de creyentes que han huido porque están siendo perseguidos. Ellos están en la dispersión. Pero este grupo de creyentes están luchando por mantenerse cerca del Señor. Así que Él les está diciendo, ustedes tienen que estar firmes en las pruebas, reconociendo que las pruebas tienen un propósito. Tienen que mantenerse firmes también en las tentaciones, recordando también que pueden aferrarse al Señor. Ustedes tienen no solamente que hacer eso, sino que mostrar su fe. Mostrar su fe. ¿Cómo iban a mostrar su fe? A través de sus obras, ¿verdad? ¿Cómo iban a mostrar su fe? También la semana pasada el pastor David hablaba acerca de refrenar su lengua. Pero en el capítulo 3 Él está diciendo, la manera en que nosotros como hijos de Dios vamos a mostrar nuestra fe es actuando sabiamente. Él está diciendo a este grupo, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Dice el versículo, muestre por buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Entonces, estas 3 cosas que Él está remarcando son importantes porque nos ayudarían a tener un parámetro de quién es un sabio. De pronto dentro de nuestra congregación hay muchas personas que tienen mucho conocimiento pero no son sabios. Y hay muchas personas que de pronto no tienen tanto conocimiento pero son muy sabios. Entonces dice el versículo 13 que tiene que ver con su conducta. Fíjense que esta traducción, esta palabra también tiene otras traducciones. Porque en otras traducciones dice, muestre a través de sus conversaciones la buena conducta. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que muchas veces la conducta es una reacción a nuestro entorno. A veces depende con quién estamos, nos comportamos de cierta manera. Pero Él está diciendo, no, el sabio muestra una conducta, no importa su entorno. Sus conversaciones, su actuar, es una forma de vida. Le está diciendo también que las obras son importantes, porque no solo se trata de lo que dice, sino también de lo que hace. Está ligado, y eso lo hemos estado estudiando en los últimos fines de semana. Pero en la última parte le está diciendo que debe haber en esas obras sabia mansedumbre. Entonces, no solo se trata de lo que dice, de lo que hace, sino cómo lo hace también. Porque usted puede hablar bien, hacer cosas buenas, pero hacerlo de la manera incorrecta. Y eso es contrario a su fe. Eso es contrario a lo que el Señor quiere que usted haga. Así que usted puede tener toda la información, usted puede querer usar esa información de una manera correcta, pero si usted no lo hace de la forma correcta, entonces de nada sirve. No sé si les ha pasado a ustedes, pero de pronto ustedes se han encontrado con personas que tienen mucha información correcta, empiezan una plática y terminan peleando. ¿Les ha pasado? ¿Les ha pasado que de pronto usted viene y da su opinión y lo que hace es enfurecer a la persona? Yo no sé si les ha pasado a ustedes, pero a mí me pasa cada rato, ¿verdad? De pronto es porque soy un poco torpe, pero lo que sucede es que a veces nosotros tenemos la información, estamos haciendo uso de ella, pero si alguien es contrario a lo que nosotros pensamos, entonces actuamos de una manera incorrecta. Él está diciendo, no, un sabio hace de la forma correcta. La mansedumbre es algo importante. El Señor dijo de sí mismo en Mateo 11:29 que Él era manso y humilde. Miren lo que dice también Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué es importante?
Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Versículo 23, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. La mansedumbre también es un fruto del Espíritu. Quiere decir que en una relación con Dios, nosotros podemos ver la mansedumbre reflejada en la vida de un creyente. Así que cuando estamos hablando de mansedumbre, estamos hablando de alguien que aunque tiene la información, que aunque tiene el conocimiento, es humilde de corazón. Entonces esos son los 3 puntos que nos da Santiago como para poder definir a alguien sabio. Pero saben, lo que pasa es que nosotros nos encontramos con la sabiduría de Dios y la sabiduría del mundo. Y las dos son totalmente diferentes, pero estas dos sabidurías muchas veces alcanzan sus propósitos. La diferencia es el fruto de esto. Porque miren, yo estaba pensando en esto, ¿no? En la historia nosotros hemos encontrado personas muy sabias, pero no necesariamente buenas. Si usted piensa, por ejemplo, en Hitler. Hitler fue un hombre sabio, aunque usted no lo crea, fue un hombre sabio. Él supo armar un imperio, dominar una gran parte de Europa y matar a 6 millones de judíos. Esa fue su sabiduría, lo logró hacer. Y hay muchas cosas remarcables que personas hoy en día lo siguen mencionando, ¿verdad? Y así podemos hablar de una serie de personas que a lo largo de la historia mostraron mucha sabiduría, pero no tuvieron el fin correcto, no tuvieron los frutos correctos. Entonces, definitivamente la razón por la cual Santiago está hablándonos hoy acerca de la sabiduría es porque hay 2 tipos de sabiduría: la sabiduría de Dios y la sabiduría del mundo. Usted puede alcanzar sus propósitos usando la sabiduría de Dios o la sabiduría del mundo, pero el fruto de esos propósitos es lo que va a pesar al final. Vamos a ver entonces cómo funciona la sabiduría del mundo. Versículo 14 al 16 dice: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esa sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Empieza diciendo en el versículo 14, dice: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. ¿Cómo funciona la sabiduría del mundo? ¿Cuál es la motivación de la sabiduría del mundo? En primer lugar, empieza diciendo que la motivación se encuentra en un corazón que está lleno de celos y ¿qué más? Y contención. La motivación de la sabiduría del mundo está en un corazón lleno de celos y contención. ¿Qué quiere decir celos? Pues miren, la verdad es que los celos tienen mucho que ver conmigo, ¿no? Es una motivación egocéntrica. Eso es lo que pasa cuando, por ejemplo, yo veo a mi vecino que compró un carro nuevo, ¿no? Y digo, no se lo merece, ¿verdad? O mi compañero de trabajo recibió un ascenso y yo no lo recibí. Entonces yo digo, yo me lo merecía, ¿verdad? Cuando yo empiezo a pensar de que de pronto yo valgo más que las demás personas, ahí empiezo a tener celos. Dice que son celos amargos. La idea de amargo es algo que está contaminado, que ya no es un agua potable, sino que ahora es un agua que está contaminada, no es bebible, se arruinó. Eso es lo mismo que estaba diciendo en el capítulo 3, versículos anteriores, hablando acerca de la lengua. Decía que en una fuente no puede haber agua dulce y agua amarga. ¿Por qué? Porque la idea es, esta agua se contaminó. Con un corazón contaminado, lo único que nosotros podemos obtener es contención y celos. La idea de contención también tiene que ver no solamente con pelear. Miren, esto es algo bien interesante, quiero que pongan mucha atención en esto, porque no solamente tiene que ver con alguien que le gusta pelear, ¿verdad? Porque hay de ese tipo de personas que usted quiere hablar algo y nada puede hablarlo en paz. Ese es un tipo de persona contenciosa, pero esta persona va más allá todavía.
Esta persona no solamente le gusta pelear con usted, sino que le gusta aliarse de personas para alcanzar sus propósitos. Miren, esto suena sádico, ¿no? Pero así somos, ¿verdad? Porque lo que tratamos de hacer es armar nuestro grupo, a lo que nosotros popularmente llamamos la argolla, ¿verdad? Armamos nuestra argolla para nosotros tener fuerza y nuestras decisiones puedan imponerse en medio de un grupo. Las personas que son contenciosas son personas que les gusta llevar la contraria, o con las personas que les gustan también mantener su poder. Así que en orden para hacer esto, ellos se hacen alianzas con personas y venden su idea y también, ¿verdad?, los motivan a empujar sus beneficios propios. Así que esa es la razón por la cual el versículo 14 termina diciendo: no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque cuando nosotros tenemos celos amargos y contención, no estamos alineados con la verdad del Señor. ¿Por qué? Porque estamos buscando nuestros propios propósitos, nuestros propios beneficios. Y el Señor nunca vino a buscar su propio beneficio, sino el beneficio nuestro. Versículos tan comunes como Juan 3:16 nos dice que Él amó al mundo y dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El deseo de Dios era salvación para aquellos que no la merecían. Eso es gracia. Así que si hay celos amargos, si hay contención en nuestro corazón, no podemos jactarnos de ser sabios, ni podemos decir, ni podemos mentir en contra de la verdad, porque lo único que estamos haciendo es buscando nuestros propios deseos. Versículo 15 dice: porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Vamos a ver esos tres aspectos que Él está mencionando. Porque no solamente nos enseña la motivación de la sabiduría del mundo, sino que también nos enseña sus características. Empieza diciendo que esta sabiduría no desciende de lo alto, sino que es terrenal. ¿Cuál es la idea de terrenal? La idea de terrenal es que está limitado a lo que el mundo ofrece. Miren, y esto es algo bien claro muchas veces en nosotros. Porque nosotros no vemos la vida con los ojos que el Señor quiere que la veamos. Y por esta razón nosotros nos dejamos llevar por lo que el mundo dice. O sea, el mundo te dice: dime lo que tienes y te diré quién eres, ¿verdad? Dime en qué carro andas y te diré cuánto vales, ¿verdad? También hay muchos dichos que el mundo de pronto ha sembrado en nuestros corazones, que nos han hecho adoptar un estilo de vida que no va de acuerdo a lo que el Señor tiene. Si usted tiene un buen carro y tiene posesiones, lo felicito, úselas para honrar al Señor. Pero no es eso lo que da valor a las personas. Cuando Juan hablaba en 1 Juan 2 acerca de la lucha que teníamos nosotros en esta tierra, él decía que no amáramos al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, dice, son del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, definitivamente está ligado este mensaje de Juan con el mensaje de Santiago. Él está diciendo: esta sabiduría es terrenal. O sea, todo lo que el mundo ofrece está basado en eso. No solamente eso, sino que también es animal. ¿A qué se refiere esta palabra cuando dice animal? Bueno, está hablando de alguien que se deja llevar por sus deseos. ¿Ustedes saben que los animales viven por sus pasiones y deseos? ¿Saben eso? Sí, ellos no razonan. Ellos se dejan llevar por sus pasiones. ¿Y saben cómo actuamos nosotros muchas veces? Como animales. Lastimosamente, actuamos como animales. Cuando nosotros estamos buscando la sabiduría del mundo, nosotros muchas veces actuamos sin razón. Empezamos a actuar como animales para alcanzar nuestros propósitos. No nos importa a quién yo tenga que destruir o por sobre quién tenga que pasar para alcanzar mis propósitos. Dejamos a un lado la razón.
El versículo 15 sigue diciendo, termina diciendo que no solamente es terrenal, animal y diabólica, sino que también diabólica. Así que, ¿qué quiere decir esto? Que es diabólica. Quiere decir que esta pasión no se genera de parte de Dios, sino de parte de Satanás. Cuando nosotros damos lugar a Satanás en nuestra vida, Él va a controlar nuestra vida. Saben, el deseo del Señor al venir aquí es hacernos libres. Juan 8:32, el Señor estaba hablando a un grupo de judíos y le estaba diciendo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y ellos se enojaron y le dijeron: ¿libres de qué? Nosotros no somos esclavos de nadie. Sí, les digo, todo el que hace pecado, esclavo del pecado. El deseo de Dios es libertarnos del pecado, de la esclavitud del pecado. Saben que también Pablo le aconsejaba a Timoteo en 2 Timoteo 2, él le decía: el siervo de Dios no debe ser contencioso, sino amable para con todo sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan y escapen del lazo del diablo, que están cautivos a voluntad de él. O sea que definitivamente Satanás tiene cautivos a muchos. Y lo que me intriga acerca de estos versículos es que esta carta es escrita a un grupo de creyentes. ¿Y saben lo que quiere decir esto? Que de pronto muchos de nosotros podemos hacer cosas en nombre de Dios que están siendo motivadas por Satanás. ¿En serio? ¿En la iglesia? Sí, en serio, en la iglesia. El deseo también de Santiago era que ellos reconocieran que tenían que depender de Dios en todo, en sus decisiones, en su manera de hablar, en su manera de actuar, en todo. Tenían que depender del Señor. El Señor no quería que muchos actuaran en nombre suyo, pero a favor de Satanás. La Biblia dice también en 2 Corintios, capítulo 11, versículo 14 y 15, que aún Satanás se viste como ángel de luz. Ángel de luz. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que tener una vida examinando cada acción, cada palabra. ¿Cuál es la motivación por la cual estoy haciendo esto? Entonces vemos que la sabiduría del mundo tiene su motivación en un corazón lleno de amargura y contención. Tiene características terrenales, animales, diabólicas. Pero miren el fruto de esto. Porque, ¿saben? De pronto nosotros podemos decir: bueno, pero en el mundo hay gente que llega a ser exitosa. En el mundo hay gente que llega a alcanzar sus propósitos. Y es todo lo que usted está diciendo, pero ellos llegan a alcanzar sus propósitos. Y a veces tendemos nosotros a tener cierta envidia por este tipo de personas. Decimos: esta persona es mala, esta persona es aquí, esta persona es allá. Pero miren, entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que ser malo, tengo que ser aquí, tengo que ser allá para alcanzar también mis propósitos. No. Es cierto, de pronto ellos van a alcanzar algunos de sus propósitos. Pero miren lo que dice el versículo 16. Dice: porque donde hay celos y contención, lo mismo que está diciendo en el versículo 14, dice: ahí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Cuál es la idea de perturbación? La idea de perturbación es que no está claro verdaderamente de lo que quiere. Miren, esto es bien importante, porque a más de una persona he escuchado decir en su vida que ha alcanzado algunos logros, pero no siente que está lleno. Hay gente que ha dicho: bueno, Daniel, si lo que el hombre busca es tener casa, carro, dinero, ya lo alcancé, pero eso no llena. Hay personas que dicen: no, lo que quiero es mi carrera universitaria, y luchan tanto por su carrera universitaria, y cuando alcanzan sus logros, ellos dicen: bueno, ¿y ahora? ¿Y ahora qué? Saben, muchas veces nosotros no tenemos claro el norte, porque no hay nada de malo en que usted pueda trabajar duro, no hay nada de malo en que usted pueda estudiar, no hay nada de malo en que usted pueda tener metas laborales, materiales, pero usted debe de tener un propósito.
Usted debe tener un propósito en todo lo que usted hace. Que su fin primordial no sea alcanzar cosas materiales, sino dar gloria a Dios. Pero para eso nosotros necesitamos sabiduría. Esa sabiduría, según Santiago en capítulo 1, la da el Señor. Y dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, dice, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero miren lo que dice el versículo 6, dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Esta es la misma idea de una persona perturbada. Yo no sé si a usted le ha pasado alguna vez, pero yo he empezado a salir en bicicleta y una vez me dijo un amigo, mira, yo iba empezando y me dijo, salgamos por un sendero. Y yo dije, bueno, toda mi vida crecí andando en bicicleta. ¿Qué hay de malo en andar en un sendero, no? Eso yo lo hacía de chiquito todos los días. Y entonces empecé no sé si ustedes conocen el cerro del Cimarrón, pero yo venía bajando ahí por unos senderos y venía emocionado y agarrando velocidad cuando de pronto me caí. Me caí y les voy a decir algo, yo no sabía dónde tenía puesta mi nariz, ni mis orejas. Es más, me levanté tocándome la cara para ver si en realidad tenía la cabeza puesta, ¿verdad? Y Roberto se ríe porque andaba conmigo ese día. Pero la verdad, esta es la misma idea. Cuando alguien está perturbado, no sabe lo que está pasando. Cuando alguien está perturbado, no sabe por qué está haciendo las cosas que hace. No tiene dirección. Es llevado de un lado a otro. Él está diciendo en estos versículos que el fruto entonces de los celos amargos y la contención es perturbación, y no solamente eso, sino que también, dice el versículo 16, toda obra perversa. Toda obra perversa. Piénsenlo. ¿Qué satisfacción hay en toda obra perversa? ¿Qué satisfacción hay en toda obra perversa? Si nosotros vemos las noticias, vemos cómo hay personas que se deciden meter en negocios ilícitos, pensando ellos en su sabiduría alcanzar propósitos más grandes para su vida, y terminan en una cárcel. ¿Cuántos de nosotros muchas veces nos vemos tentados a hacer negocios que no son lícitos, tratando de buscar, ¿verdad?, alcanzar más en esta vida, y terminamos frustrados, humillados y sin duda tristes y arrepentidos? Lo que nosotros debemos de entender es que la sabiduría de este mundo tiene la motivación correcta, las evidencias claras y el fruto, un fruto que no permanece. Seguimos adelante entonces, y ahora empieza Santiago a hablar acerca de la sabiduría de Dios. ¿Cómo funciona la sabiduría de Dios? Miren, a diferencia de la sabiduría del mundo, Santiago empieza hablando acerca de los frutos de la sabiduría de Dios. Miren, esto es algo bien bonito y debe de animarnos a nosotros. ¿Saben? Porque muchas veces nosotros pensamos que ser un cristiano, hacer la diferencia en esta sociedad, no tiene ningún sentido. Porque vemos una sociedad, un país colapsado, y pensamos que no tiene ningún sentido querer hacer la diferencia, pero el Señor nos alienta a través de Santiago y está diciendo en el versículo 17, dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces el versículo 17 empieza diciendo que esta sabiduría que viene de lo alto, dice primeramente, dice, es pura. ¿Cuál es la idea de pura? Bueno, volvamos a la idea de una fuente que produce un tipo de agua, no agua contaminada. Dice que es pura. De esta agua usted puede tomar y dar a aquellos que tienen sed. Es pura. Pero después dice que es pacífica. Y yo creo que hay algo bien importante en esto, porque si nosotros, considerémonos en la manera que nosotros decimos, hacemos, actuamos,
¿Estamos nosotros buscando la paz? ¿Estamos nosotros siendo pacificadores? Dice, llena de benigna, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia. Dice, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Estudiando estos versículos me di cuenta que casi todas estas evidencias están en el Sermón del Monte, cuando Jesús estaba hablando a las personas que estaban con él. Miren en Mateo capítulo 5, desde el versículo 6, dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Versículo 7, versículo 8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Versículo 11 dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Miren lo que dice el versículo 12, gozaos y alegraos, vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. La sabiduría de Dios es contraria a la sabiduría del hombre, pero el beneficio de la sabiduría de Dios es contrario también al beneficio que trae seguir la sabiduría del hombre. Si ustedes ven la manera como empieza cada uno de estos versículos, dice bienaventurado, bienaventurado. La idea de alguien bienaventurado es alguien gozoso. No importa lo que esté pasando, el gozo usted no lo puede comprar. El gozo que el mundo da es momentáneo, pero lo que el Señor nos promete es tener gozo. No solamente eso, sino que también nos da una herencia. Versículo 5, versículo 6 dice que seremos saciados de justicia. Versículo 7 dice que alcanzaremos misericordia. Versículo 8 dice que veremos a Dios. Versículo 9 dice que seremos llamados hijos de Dios. Versículo 10 dice que de ellos es el reino de los cielos. Yo quiero preguntarle, ¿cuántos beneficios encuentra usted en la palabra de Dios? ¿Cuántos beneficios encuentra usted en la sabiduría de Dios? Y le quiero preguntar, ¿quiere ser usted un sabio de este mundo o quiere ser un sabio hijo de Dios? El beneficio es grande. Pero miren, el versículo 18 termina diciendo esto. Y el fruto de justicia, dice, el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Quiénes son los que siembran esta justicia? ¿Quiénes son los que siembran en este versículo? ¿Quiénes son? Dice que son los justos. Solamente los justos pueden sembrar paz. Los demás no. ¿Quiénes son los justos? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes son los que son llamados justos? Aquellos que han confiado, que han depositado todo en las manos del Señor. Los que no hacen un trabajo de juez en este mundo, sino de hijos obedientes. Y esto es difícil. Esto es difícil. Porque en medio de nuestra sociedad vemos tanta maldad, tanta corrupción, que a veces pensamos que no sirve de nada hacer la diferencia. Pero Él está diciendo, ¿quiere paz? Bueno, ¿saben quién la siembra? Los justos. ¿Quiénes son los justos? Los que han creído en el Señor. Y yo espero que este grupo que está aquí esta mañana se ha confrontado con esta palabra para salir esta semana a sembrar paz. Hemos visto mucha violencia en las últimas semanas. ¿Saben por qué? Porque los justos no están haciendo su trabajo. El día de ayer estaba en Impacto Sur y el pastor David hablaba acerca de cuando Abraham estaba hablando con el Señor, porque Abraham no quería que destruyeran Sodoma y Gomorra. Y empezaron ahí una plática interesante, porque el Señor empezó a decirle, bueno, si hay tantos justos,
¿verdad? Abraham empezó a decir, si hubieran tantos justos, ¿destruirías la ciudad? Y él dijo, no la destruiría. Ok, Señor, y empezó él, ¿verdad? A bajar el número de los justos. Y al final, ¿qué pasó? Destruyó a Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque no habían justos. La pregunta es, si nuestro país se está destruyendo, ¿es por la abundancia de justos o por la falta de justos? ¿Qué están haciendo los justos? ¿Estamos sembrando la paz? El Señor quiere llamarnos la atención, creo yo. Yo no planeé esto hoy, créanme, pero creo que esto es bien importante para nosotros. Quiero concluir recordándonos un par de cosas. La sabiduría siempre será una evidencia de una relación con Cristo. Siempre, siempre, siempre su sabiduría va a ser una evidencia de su relación con Cristo. Todo aquel que dice tener a Cristo sigue sus mandatos, sigue sus caminos, no sus propios pensamientos ni sus propios caminos. El que no teme a Dios, dice, puede usar la sabiduría del mundo para alcanzar sus propósitos, pero su fin siempre será su perdición. Piénsenlo. Usted puede guiarse por la sabiduría del mundo y alcanzar propósitos, pero esos propósitos siempre van a ser su perdición, no su bendición, no su bienaventuranza. El trabajo de los hijos de Dios es plantar la sabiduría en paz y esperar que el Señor la haga crecer en los corazones. Tenemos una responsabilidad esta semana. La responsabilidad que tenemos es salir de aquí con el deseo de sembrar paz, de buscar la sabiduría de Dios, de poder honrarlo, de ser llamado justo en medio de una sociedad injusta para honra y gloria del Señor. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por tu palabra, porque sabemos, Señor, que muchas veces nuestros deseos y nuestras luchas, Señor, la indignación muchas veces de ver tanta maldad nos lleva a actuar como el mundo, Señor. Pero, Padre, reconocemos nuestra responsabilidad, reconocemos, Señor, que tú nos has dado una autoridad también en este mundo, donde estemos. Hemos sido puestos en nuestras casas como padres, como esposos, como jefes, como empleados, Señor, y en todos estos lugares nosotros podemos sembrar tu paz a través de tu sabiduría, Señor. Sabemos nosotros que eres tú quien cambia los corazones, no nosotros. Por eso no ponemos nuestra confianza en un hombre, sino en un Dios eterno, creador de todo. Ayúdanos, Señor, a vivir de tal manera que reflejemos tu luz en cualquier lugar donde estemos. Ayúdanos, Señor, a cambiar nuestra manera de pensar, comprobar tu palabra, llevarla, Señor, a una experiencia que nos ayude a compartir con otros y a reconocer cuán verdadera es. Gracias, Señor, por esta iglesia. Gracias, Señor, por las personas que tú traes, porque reconocemos también que cada uno de nosotros necesita esta sabiduría. ¿Quién es sabio entre nosotros? Ayúdanos, Señor, a mostrarlo, a decirlo de la manera que tú has establecido en tu palabra. En tu nombre santo oramos. Amén.